Muy bien, al parecer todo está bien, si hay buena imagen y voz, así es que, entonces ustedes deben de tener el documento este de resumen de teoría económica. En la primera página, la página 1, hablamos sobre las etapas de la actividad económica, en donde vamos a estudiar de dos maneras, uno en cuanto a la producción y otro en cuanto a la distribución. De alguna manera ya lo vimos en clases y rápidamente lo vamos a ver. Estas preguntas sugieren qué se debe producir en cuanto a la producción, cuántas cantidades se deben de producir en una economía, en un país, ¿verdad? Producir un bien, comprar el bien o combinar ambas acciones. Todos los países hoy en día tienen que escoger producir lo que se tiene, ¿verdad? Para satisfacer necesidades de su población o comprarlo, pues lo va a comprar de diferentes países. También lo puede comprar de sus mismas empresas que la empresa privada manufactura y realiza, que el Estado cuenta con empresas y también generan servicios, bienes y servicios. Muy bien, ¿quiénes son los propietarios de las empresas? Pues puede ser el sector privado, el Estado o puede ser una combinación de ambas, que la mayoría de los países más bien es una combinación de ambas, a excepción de algunas economías que hemos visto, algunos países que todavía el Estado controla mucho de la actividad económica. ¿Cuál sector es más importante en esto de la producción? El sector primario, es decir, el agropecuario, el sector secundario, el industrial, el terciario, que son los servicios. Algunos hablan del cuaternario, que es la investigación, desarrollo e innovación. O algunos otros todavía hablan de otro sector, que es el quinto o quinario, servicios de las industrias culturales y del entretenimiento, la educación o la salud. Aunque son servicios, pero por sus características, por su ámbito, por su influencia económica, se estudia en un rubro aparte. Estas actividades se van como deslindando de lo más original, ¿no? En sociedades más complejas, donde existen, por ejemplo, las asociaciones civiles que crean servicios, a veces productos, pero no tienen un fin económico en sí, pero sin embargo forman parte de la economía. Entonces esto es algo que hay que estudiar más adelante y que estar atento en cómo estas entidades no lucrativas, pero que tienen actividad económica dentro de un país, también determinan la actividad que se lleva ahí a cabo y determinan, pues están eh, protagonizando mucha de la actividad económica en el mundo también. Y la otra pregunta sería, ¿quiénes deben trabajar? Pues deben trabajar las personas, los humanos, las máquinas, o puede ser una combinación de ambos. Entonces, originalmente, pues hemos tenido esta actividad económica a lo largo de la historia. Se conocía que antes de la revolución industrial lo que producía las cosas era el músculo humano, es decir, las construcciones, las obras arquitectónicas del pasado realmente las construyeron a mano, ¿no? Los hombres, los esclavos, la gente que trabajaba en esa época. Hoy en día pues se tiene que cuestionar porque también existen muchas máquinas. De hecho, ya hay personas que están eh, viendo que en realidad las máquinas están desplazando la mano de obra. Entonces un país tiene que reflexionar y profundizar en este aspecto porque si no le das mano de obra a la gente, si te tecnificas demasiado, pues la gente pierde trabajos. Entonces, ¿a dónde van a ir a trabajar todas esas personas? Tenemos que pensar cuál es la vía más adecuada, si implementar mano de obra en horas hombre o en máquinas. Entonces, hay que mantener ese equilibrio. Cada nación dependerá de los fines que persiga, de qué tan tecnificada sea. Por ejemplo, las economías como las nuestras, que no son muy desarrolladas en aspecto económico, su fuerte, digamos, su capacidad productiva está centrada en las personas, en la mano de obra, en el hombre, en lo que la habilidad humana puede hacer. En otras economías no hay tanta población, pero son sociedades avanzadas que tienen mucha tecnología, muchas máquinas, muchas
muchos inventos, mucha innovación, mucha inventiva. Las máquinas están sustituyendo poco a poco al hombre. Pero habría que establecer un equilibrio y pues cada nación deberá contemplar ese aspecto. Todo esto es en cuanto a la producción. Entonces la economía o el sistema económico lo vamos a estudiar en ese sentido. En que, por un lado, tenemos que ver el aspecto de la producción. Es decir, quién produce, cuándo producir, dónde producir, en qué cantidades producir, en qué calidad producir, ¿no? ¿Quiénes lo van a producir? Y en el otro aspecto tenemos del lado derecho lo que es la distribución. Es decir, todo esto que se produce, estos bienes y servicios, ¿cómo los vamos a distribuir? Que este sería otro problema, otra manera de abordar el tema este del sistema económico. Y la primera pregunta es, ¿el Estado debe pagar por los bienes y servicios que la población consume? Esa es la pregunta. ¿El Estado debe de pagar? En nuestro país el Estado paga los servicios que la gente necesita, o es la gente que los paga. La otra pregunta, ¿son las personas que deben pagar los bienes y servicios que ellos mismos consumen? ¿Y cómo llegan los bienes y servicios a lugares apartados? ¿Lo costea la nación, la empresa o las personas? ¿O todos realizan una parte de esa distribución? Si se vende un bien del Estado, ¿de quién es el dinero? Entonces, hay lugares, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir? Hay rutas comerciales en el mercado interno, el mercado local, pues hay lugares donde hay que llevar mercancías, cosas. ¿Quién los lleva? ¿Las empresas? ¿O es el gobierno que tiene un sistema de distribución? Cuando tenemos comercio con el mundo, pues en este caso sí, es por medio de las aduanas, que es un sistema que está diseminado en toda la República, está bien estructurado y que es el gobierno que lo hace, aunque somos las empresas privadas que utilizamos las aduanas y los lugares autorizados para llevar a cabo la importación y exportación de mercancías, pero es el Estado quien determina. ¿Cuánto y dónde? Bueno, pues ya dependerá de las empresas y de la política económica y todo esto. Pero más adelante vamos a entrar en esos temas. Si se vende un bien, si se vende un bien, si se vende un bien del Estado, ¿de quién es el dinero? Bueno, pues una parte, claro que sí, es de las personas, pero otra parte es del Estado, porque tienen que quedarse con cierta rentabilidad del dinero a través de impuestos para mantener lo que es el erario nacional. ¿Quiénes son las empresas o personas con más dinero y por qué razón? Y otra pregunta es, ¿quiénes son las empresas o personas con menos dinero y por qué razón? Entonces también en la economía debe uno de pensar en eso y reflexionar. Cuando se producen bienes y servicios, cuando un país tiene su Producto Interno Bruto establecido y llevamos a cabo actividad económica, pero si esa actividad económica que se lleva dentro de la nación no está generando una riqueza equitativa, entonces el Estado, ¿verdad? Y también la comunidad, la sociedad tendría esta obligación de ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Si la economía está generando demasiada pobreza o está diseminando, está depositando la riqueza en ciertos organismos, ¿verdad? Ciertos monopolios o oligopolios donde se concentra la riqueza de un país, pues tendríamos que cuestionarlo. Claro, ese es un tema muy profundo y que podemos estar hablando también de muchas cosas que suceden en nuestro país actualmente, pero no vamos a entrar en materia todavía, al menos en esta primera transmisión, porque tenemos que avanzar en los temas. Mire, en la segunda hoja habla sobre cada sistema económico se caracteriza en términos de su legislación. Muy bien. Entonces, todo esto del sistema económico va a tener que tener un ordenamiento jurídico. Es
el Estado quien elabora e impone estos ordenamientos legislativos y se convierte en actor para ciertos ámbitos y en un regulador o observador de otras actividades. Entonces, ¿quién determina los impuestos, por ejemplo, que se van a pagar, ¿no? Los federales, los impuestos estatales, los municipales? Pues es el Estado, a través de sus diferentes niveles, nivel federal, estatal o municipal, quien determina qué impuestos se van a pagar, ¿verdad? Y eso lo hace a través de un sistema de legislación, cómo se crean las leyes. Hay un proceso de ley, ¿no? Cómo se crean. Entonces es el Estado quien los hace de conformidad pues con la necesidad de la gente y lo que va sucediendo con el tiempo. Van haciendo impuestos, van quitándose impuestos, van abrogando y derogando ciertos impuestos o derechos, aprovechamientos que se necesitan para que haya una actividad económica dentro del Estado. Entonces el Estado necesita de dinero para poder llevar a cabo sus actividades, para pagar sueldos de los empleados del gobierno, para mismo los partidos políticos, para realizar a cabo obras de infraestructura, ¿no? De carreteras, de vivienda, de salud, de escuelas. Entonces ese dinero se regresa en teoría a la gente, ¿no? De lo que recauda de la actividad económica vía impuestos. Hay otras vías, pero lo vamos a ver más adelante, como sería, por ejemplo, endeudarse, pedir dinero al exterior, a los bancos internacionales, en este caso al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo. México ha pedido dinero, de hecho tenemos deuda, estamos pagando y al mismo tiempo podemos seguir pidiendo dinero prestado para llevar a cabo esta actividad económica, no solamente de lo que se recauda de la comunidad, sino también de los fondos de los bancos internacionales. Muy bien, entonces de este ordenamiento jurídico tenemos que especifica el régimen de propiedad de los factores de la producción. Entonces los factores de la producción, ¿cuáles son? Pues la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Estos factores de la producción son en los que se centra esto, la producción. Entonces la tierra pues es todo, ¿no? Todo lo que se encuentra en la naturaleza. Eso es en estado natural, lo que se encuentra en nuestro país, en nuestra circunscripción territorial. Todo lo que está en el suelo, también como en el subsuelo, es decir, en las minas, bajo tierra, en el lecho marino también, y en las aguas, hasta las 200 millas náuticas, claro, y también el espacio, todo lo que hay en el espacio, en el aire, hay riqueza, ¿no? En el aire también, hay en las montañas, en los valles, en los campos, en los ríos, en los lagos, en los mares. Todo eso corresponde a lo que es la tierra. Y lo que es el trabajo, pues le va a corresponder al hombre. Todo lo que el hombre haga con su actividad de trabajo y transforma la materia, esa materia al transformar el hombre la materia que está en la naturaleza, pues es el trabajo, ¿no? El del hombre. El capital es, en este caso, la riqueza que se obtiene o que se tiene de esta actividad económica. Y eso lo hace a través de las habilidades empresariales. Es decir, un hombre, por ejemplo, que no tiene ciertas habilidades manuales, por ejemplo, por poner un ejemplo así, de un trabajo manual, si es un técnico muy especializado, pues va a tener... va a prosperar, va a poder hacer usufructo de su conocimiento. Pero aquella persona que no tiene ningún conocimiento, que es una persona que no fue a la escuela o no tiene ni siquiera una habilidad manual, entonces no va a él poder tener un capital porque no puede explotar su conocimiento o sus habilidades. En este caso podemos hablar de ellos, pero podemos hablar también de empresas que son pequeñas, que son microempresas, que apenas están floreciendo, no podrán tener acceso a mercados internacionales como las empresas más complejas, ¿no? Una joint venture, por ejemplo, una transnacional que llevan a cabo transacciones internacionales. Bueno, ellas
ellas tienen más capacidad económica. Entonces, todo esto habrá que estudiarlo, ¿no? La habilidad empresarial tiene mucho que ver en esto de la producción de los bienes y servicios. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los dueños de los medios de producción? Pues serían el Estado, el sector privado o sería mixto. ¿Quiénes son estos dueños de los medios de producción que hablamos? De la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Pues en casi todas las economías igual son de una forma mixta, ¿no? Entonces, dice, un sistema económico sirve, por lo tanto, para determinar qué agentes y en qué condiciones pueden adoptarse determinadas decisiones económicas. Muy bien, entonces, nuestro país y todos los países siempre están atentos a estos aspectos, ¿no? A estas dos formas de ver la economía, desde el lado de la producción y del lado de la distribución. Y luego tienen aquí una lista donde dice donde habla sobre la evolución de los diferentes sistemas económicos en el tiempo. Y así tenemos el modo de producción primitivo, el modo asiático de producción, el modo de producción esclavista, el feudal, el mercantilista, el capitalista, el socialista y últimamente la economía mixta. Hemos hablado mucho antes en clases sobre esto, no vamos a abordar estos temas ahorita porque es muchísimo, ¿no? Quizá más tarde podrá profundizar un poquito sobre esto, cómo ha evolucionado, que es maravilloso, ¿no? Cómo el ser humano, a través de esas diferentes formas de producir, le ha dado un nombre, ¿no? Esta forma de producir y hemos evolucionado, como ahora cómo tenemos acceso a muchísimas cosas que las poblaciones en la antigüedad no tenían, ¿no? Y como en cierta manera hemos avanzado en ese sentido. Más adelante, porque es muy largo el tema. En la siguiente hoja, en la página 3, estamos viendo los agentes económicos. Entonces vamos a dejar a un lado un poco esto de la producción y la distribución y vamos a hablar sobre las familias, las empresas, el sector público y el sector externo. Entonces, en una economía cerrada, determinan esa actividad económica las familias, las empresas y el sector público. Pero una economía abierta, como lo es la mayoría de los países, tiene un cuarto sector que es el sector externo. Como podemos saber qué grado de apertura comercial tiene nuestra economía, sería una pregunta. ¿Cómo podemos saber qué grado de apertura comercial tiene nuestra economía? Pues sabiendo el origen de la producción de las mercancías. Esto tomando en cuenta los primeros dígitos del código de barras Verbi Gratia, conforme a la simbología del Código Universal de Productos UPC del 13 de abril de 1973 para los Estados Unidos y Canadá y la numeración europea de artículos EAN desde diciembre de 1976 para el resto de los países. Le puse aquí una nota donde dice es distinto el país de procedencia que el país de producción. Entonces la tarea que les encargué era que llevaran una envase o algún empaque que tuviera inserto el código de barras y los primeros dígitos del código de barras vamos a poder saber a qué país pertenece. Por ejemplo, el de México es 0.75 y otros países es distinto. Por ejemplo, Japón empieza con 45. Todos aquellos productos que empiece el número, los primeros dos dígitos en su código de barras, va a decir, pues este viene de Japón. O este viene de Eslovenia, 383. O Filipinas, 480. Y así ustedes pueden revisar los países y sus diferentes códigos. Este es a nivel, por convención, a nivel mundial, se establecen estos códigos. Y es ahí donde nosotros podemos saber
qué tanta apertura comercial tenemos, si podemos, en cuanto a la alimentación, por ejemplo, si ustedes revisan sus artículos comestibles en su casa, van a poder ver y establecer de dónde realmente vienen. Ahora, una de las cosas es que vengan de ese país, y otra es que si de verdad son originarios de ese país. Es algo complejo que quizá explico en el siguiente video en cuanto al origen de las mercancías. Porque, por ejemplo, un celular pueden venir los implementos de los metales de África, por ejemplo. El touch puede venir de Alemania, y lo demás viene de Taiwán, pero fue ensamblada en China, pero se vende en México. Entonces, ¿de dónde es ese celular? No te cuestionas. Pues, tiene partes de todo el mundo y fue fabricado en otra parte que no es nuestro país, pero se vende aquí. Y entonces, ¿qué código de barras va a tener o con qué empezaría? Bueno, eso tiene que ver entonces con lo que originalmente se estableció con el GATT, y que es un acuerdo, ¿no? Por convención también se establecen reglas y normas de origen. Es decir, al momento de importarse a México productos, nosotros podemos determinar. En el caso del importador tiene la obligación de contar con un certificado de origen que es emitido por la Secretaría de Economía, y para importar o exportar. En el caso de las exportaciones está ese certificado, y las aduanas en el extranjero nos pedirán nuestro certificado de origen. Entonces un exportador llena su certificado y dice, mira, si esta mercancía que estoy vendiendo se produce en México, y por lo tanto yo tengo este certificado de origen y doy fe de que soy productor y que la estoy vendiendo a otro país. Muy bien. Entonces en el otro país lo reciben muy bien porque tiene un certificado de origen. Cuando vienen productos de otras partes del mundo a México, ellos también tendrán que tener un certificado de origen conforme a alguno de los tratados que tengamos, porque hay productos que vienen de países que no tenemos tratado. Entonces ellos no tienen un certificado de origen porque no tenemos un tratado con ellos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando importamos productos de Estados Unidos hacia acá, ellos tienen que presentar un certificado de origen que sus productos fueron fabricados en Estados Unidos. Y cuando se triangula a través de China, que llegan de China a Estados Unidos y se venden hacia acá, pues tienen que hacer lo mismo. Claro que pueden ser con marcas americanas. Entonces, en este caso, una marca americana fabrica en China, pero lo lleva a Estados Unidos y luego lo vende a México. Eso es complejo, establecer el origen de dónde viene, o sea, a qué país le va a pertenecer ese producto. En este caso, por norma de origen, pues le va a pertenecer a Estados Unidos, aunque pueda decir hecho en China, porque también existe esta otra regla que mientras sea manufacturado en aquel país, debe de decir la leyenda hecho en China. Pero si es un iPod, bueno, sabemos que es de una empresa americana, y al ser los dueños de la patente de este producto, y al ellos estar haciendo comercio con el mundo, bueno, entonces ese producto es un producto americano, aunque sea armado o aunque sus materias primas vengan de otras partes del mundo. Al llegar a nuestro país, pues entra como un artículo estadounidense. Y como tenemos un tratado con ellos, bueno, hasta ahora tendrá que entrar bajo ciertas preferencias arancelarias, no así algunos otros que ni tratado tenemos. Este es otro tema también que tenemos que hablar sobre el TLCAN y el TTP y otros tratados que tenemos, que pues nuestra economía, cómo vamos a poder convivir con este país más adelante, qué vamos a hacer, si Estados Unidos de verdad, bueno, ya Trump acaba de decir que va a renegociar el TLCAN y que algunos productos ya no están entrando. Entonces nosotros, eso más bien es como populismo, ¿no?
Realmente hay un mecanismo legal, realmente el Telecán tiene sus propios mecanismos. Entonces, hay un panel arbitral. Panel arbitral desde un inicio que el Telecán se publicó en el 94, una asociación de mexicanos que estuvo en contra del Telecán, una red mexicana en contra del Telecán, dice así. Ellos publicaron un documento, se siguen reuniendo siempre. El año antepasado se reunieron ahí en Chihuahua diciendo que el Telecán pues no ha ah, eh, no ha dado frutos después de más de 20 años de lo que se tenía pensado. Estados Unidos ha violado muchas normas del Telecán. Nosotros también, hay empresas que han demandado a México, empresas privadas que han demandado por incumplimiento al Telecán. México ha tenido que pagar millones de dólares a esas empresas. México está demandado ante la ONU, Estados Unidos va demandado por la cuestión del azúcar. En fin, el hecho de que Trump diga, ya no va a haber comercio, no es así. Hay un panel arbitral, nosotros podemos recurrir a él, o podemos recurrir a la ONU. Se tiene que hacer a nivel gubernamental, tiene que hacer en esos niveles. Así es que no creo, es solamente una cuestión de pánico, de momento, pero nuestros gobernantes tendrán que sentarse y reflexionar y llevar expertos realmente que aconsejen a nuestros gobernantes a pactar y a renegociar. Sí, si Estados Unidos se quiere hacer, pero tenemos a Canadá, o sea, son 3 países, no solamente claro que sí, el 70% de las cosas que vendemos los vendemos a ellos, o sea, sí hemos sido muy dependientes. Quizás ese es un momento bueno para nosotros para decir, mira, no podemos estar desde el punto de vista empresarial como México, como una empresa, no puede apostar todo a un cliente. O sea, eso no ha sido así. Ha sido una mala estrategia empresarial por parte de nuestros gobernantes de depender así de un país. Bueno, vamos a buscar a China y a Japón, son los socios inmediatos que debemos de buscar. Ya antes hemos tenido pláticas con ellos se la pasan aquí en Baja California, se la pasan en todo el Pacífico, explorando negocios. Pues vamos a entrar con ellos entonces a un comercio, hay que abrir, porque Peña Nieto no hace un decreto de maquila, reforma el decreto de maquila y abre la inversión hacia ellos, hacia Oriente, por ejemplo. Eso en unos años podría dar muchos rendimientos a México. Sí, vamos a sufrir nosotros de la frontera, pero como país, en su totalidad, podemos buscar otras vías. Pero bueno, ya no quiero seguir hablando de esto porque también hay muchos temas que hablar en ese sentido y no. Ahora tengo que salir, voy a interrumpir la transmisión en 1 hora, me voy a conectar, pero como les comento, pueden accesar a esta transmisión pues cuando gusten. Además tienen aquí esta guía que les dejé, que quieren subir, y en adelante regreso. Muy bien, vamos a ver si funciona esto. Muchas gracias, ya los voy a extrañar, ya los extraño. Espero vernos pronto.